Muy buenas noches tengan todos ustedes. Les damos la más cordial bienvenida a esta sesión de jueves 7 de noviembre en la presentación del trabajo de ingreso al capítulo juvenil del licenciado Luis Alfonso Fernández Gobea con el tema La religión en espacios públicos. Vamos a hacer la presentación del presidium. Renato. Muchas gracias, señora vicepresidenta. A continuación haremos la presentación del presidium. Nos acompañan la doctora Adriana Ruiz Rasura, vicepresidenta de esta benemérita institución, el doctor Eduardo Velasco Briceño, expresidente y quien dará respuesta a esta presentación, la licenciada Carla Georgina Chávez Pech, vocal de la directiva y asesora de este capítulo juvenil, el licenciado Luis Alfonso Fernández Gobea, el recipendiario, y su servidor, doctor Renato Figueroa, coordinador del capítulo juvenil. A continuación haremos lectura del currículum de nuestro recipendiario. El licenciado Luis Alfonso Fernández Gobea es licenciado en Ciencias Políticas y Gestión Pública por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, ITESO. Se ha desempeñado como asistente investigador dentro de la misma universidad y para la Asociación Civil ARSA-AC. Asimismo, ha sido verificador de gobiernos municipales por el Instituto Nacional del Federalismo, desarrollándose en temas de administración pública y protocolo, área donde se desempeñó como responsable de atención VIP en subsedes durante los Juegos Panamericanos de Guadalajara. Se ha desenvuelto como profesor en temas relacionados con educación cívica y formación ciudadana en Preparatoria número 1 de la Universidad de Guadalajara, y dentro del Ayuntamiento de Guadalajara ha colaborado en la coordinación de grupos artísticos como enlace institucional y actualmente trabaja como consultor gubernamental, asesorando y capacitando a dependencias municipales en temas de mejora regulatoria. A continuación, tendremos a bien la lectura de la participación de nuestro recipendiario. Bueno, muchas gracias por acompañarnos esta bonita noche. Gracias también al doctor por su respuesta. Voy a hacer una presentación algo breve, más bien platicada, comentada, porque es un tema que pues todos en algún momento nos hemos preguntado, nos hemos cuestionado y ha estado en boca de la discusión social en bastantes ocasiones. Bueno, a manera de introducción necesitamos algunas consideraciones generales. Hablar de libertad religiosa es un tema muy espinoso que se complica debido a que cada persona desarrolla su propia visión del mundo y quiere defenderla. No quiere dejarse envolver por otras concepciones humanas. ¿Esto a qué se debe? Esto se debe principalmente a que la religión está ligada estrechamente con cuestiones de identidad nacional, cuestiones de cultura, cuestiones de tradiciones, de costumbres, que generan un arraigo bastante grande en la población y que eso provoca que se genere una identidad completa. Hay algunos autores que incluso lo asemejan con los nacionalismos. Los nacionalismos son estas corrientes filosóficas que están emparentadas con la formación de los estados-nación que hoy comprenden principalmente en Europa. Pero en el tema de la religión, la cuestión de identidad está muy arraigada y es por esto que la gente de inicio genera un tema muy polémico. Pero bueno, vamos entrando en materia. Aquí es importante mencionar que si bien nuestra referencia principal es la religión católica, vamos a hacer referencia a diversas religiones hasta llegar en el punto culminante a hablar sobre laicismo y sobre el tema que nos importa, que es sobre si es válido que los actos religiosos se vuelvan públicos. Entonces, bueno, insisto, nuestra referencia principal es el cristianismo, pero esto aplica para todas las religiones. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es relacionar el término. Vamos a empezar con libertad religiosa y vamos a ir evolucionando después a laicismo y cómo este estado laico se vuelve un garante o no de las libertades. Primero debemos vincular el concepto de libertad religiosa con otros conceptos, principalmente de derechos humanos. En el tema de, por ejemplo, paz,
Debemos recordar que las religiones han estado inmiscuidas en distintos conflictos, orígenes de guerras, conflictos internacionales, y esto se debe a que la religión se ha formado como una institución social. Una institución, dirían algunos autores, son las reglas del juego, pero también es la formalización de hábitos sociales, de esas costumbres, de esa manera de entender el mundo, se formaliza, se convierte en religión y es lo que termina siendo la parte de la identidad, lo que ha provocado entonces muchos conflictos. ¿Cómo entonces se relaciona el término de libertad religiosa con la paz? Pues es fundamental que un Estado laico, lo que vamos a hablar más adelante, sea garante de la paz y que esta libertad religiosa no sea intolerante, término del que también vamos a hablar. Relación con la justicia, ¿no? Lo que le corresponde a cada persona, a cada ser humano, como parte de esa posibilidad también de igualdad de oportunidades. ¿En qué medida un Estado democrático permite el desarrollo completo de todas las personas, siendo la libertad de conciencia una de las principales? Términos como libertad de expresión, libertad de imprenta se vuelven también fundamentales porque un Estado democrático es principalmente garante de las libertades, sobre todo la libertad de expresión. Bueno, libertad de conciencia. Cuando hablamos de religión, la libertad religiosa es el respeto a la esfera más personal, la más íntima. Aquella esfera en la que el hombre es dueño de sus propios pensamientos, donde es el dominador absoluto de su espacio. Dirían algunos autores de la época posrevolucionaria, como Efraín González Morfín, que la libertad de conciencia es inherente al ser humano. Es lo que nos diferencia de otros seres vivos, y esto está completamente ligado a la posibilidad de alguna creencia y por lo tanto de alguna religión. Es el respeto a la libertad de conciencia, a la propia esencia del ser humano, lugar donde el hombre es libre. Cuando toleramos, dicen algunos autores como Philippe Sassier, permitimos al hombre ser como es. Recordemos que la tolerancia se ha vuelto uno de los valores democráticos más importantes. ¿Por qué? Porque venimos habitando ya no estados-nación unitarios, con una identidad única, con una sociedad más homogénea. Hemos venido transitando a sociedades más plurales, con más religiones, con más diversidad de razas, por diversas razones, migración, temas políticos, temas sociales. Y en el caso de México, bueno, encontramos también una situación bastante diversa, ¿no? La ciudad que más religiones tiene, curiosamente se encuentra en Europa y es Londres. Londres, Inglaterra, es la ciudad que más religiones tiene, más diversa es, pero México no se queda atrás y ahora les voy a dar unos detalles. Entonces, la libertad de conciencia muy ligada a la libertad religiosa y por lo tanto a los valores democráticos. Entonces, la religión es la manifestación de esa interioridad, lo que nos hace plenamente humanos. ¿Es válida que sea pública? ¿Es legal? ¿No invade los derechos de otras religiones? ¿Dónde queda el Estado laico entonces en un Estado democrático y garante de libertades? ¿Está en decadencia la religión, como plantean algunos movimientos? ¿La religión es para fanáticos? ¿Deja la religión algo más que puras oraciones sin buenas intenciones? Dirían algunos que la religión no ha traído más que conflictos sociales y políticos. No, hoy en día las religiones han emprendido un movimiento de nuevo donde han tomado un papel protagonista en cuestiones de decisión política. Esto ha provocado el debate. Un término, entonces, vamos desglosando los términos que van formando esta concepción de libertad religiosa. El espacio público, ¿sí? Cuando estamos hablando de la diferencia entre lo público y lo privado, no hay tanto problema en este tema, porque lo privado pues queda totalmente a la decisión de la persona, ¿no? En lo privado la persona es totalmente libre. Cuando estamos en el espacio público es cuando entra realmente el debate. Y es cuando los liberales han entrado allí a poner el dedo en la llaga en el sentido de que el Estado debe ser garante y guardián de este espacio público. El espacio público, entendido como el espacio donde el Estado tiene la jurisdicción, es decir, la posibilidad, y puede realizar sus actividades, las actividades públicas. Es donde estas actividades tienen la posibilidad de ser, de existir, de realizarse, pero sin invadir derechos fundamentales de los demás.
Recordemos que el Estado, los funcionarios públicos, solo pueden hacer lo que es el principio de legalidad, lo que está establecido en la norma, mientras que las personas pueden realizar cualquier cosa siempre y cuando no esté prohibida. Es el principio de legalidad. Entonces, ¿cómo en el espacio público, en qué momento invaden el derecho de las demás personas? Aquí es el surgimiento del Estado laico, que tiene diferentes orígenes. Algunos asimilan el término de laicidad con el de secularismo. Tiene orígenes distintos, van por líneas distintas. Pero en cuanto al espacio público, es el espacio donde todos convivimos, el espacio de encuentro, donde nos encontramos. Allí el Estado es donde debe ser garante. Vamos hablando entonces del contexto histórico, vámonos ubicando, ¿no? Cada sociedad ha tenido diferentes procesos históricos que han dado orígenes a diferentes instituciones. En el tema de Guadalajara es una ciudad con costumbres y tradiciones que refuerzan una identidad. ¿Alguien no es de Guadalajara aquí? Todos son de Guadalajara. Bueno, Carla, y por acá. ¿Tú, Carla, de dónde eres? Del DF. ¿Y por acá? De Pachuca, ¿no? Guadalajara, al ser capital, y no se diga el DF, las capitales están más expuestas a la migración y por lo tanto a la llegada de diferentes pensamientos. En el caso de Guadalajara, que se funda en el año de 1542, tiene un proceso de crecimiento bastante lento, ¿sí? Se forma como capital. Se le da la sede del arzobispado, es lugar de flujo comercial, pero no tiene un crecimiento relevante hasta después de la independencia, donde empieza a tener un crecimiento poblacional ya bastante notorio. Incluso en algunos momentos de la colonia se llegó a pensar que Guadalajara tenía muy poca población, ¿sí? Que sería bueno mover algunas sedes políticas. Se mantienen y Guadalajara después tiene un importante crecimiento. Hoy en día, aquí en Guadalajara existen alrededor de más de 100 denominaciones de distintos pensamientos religiosos, más de 100. Evidentemente el católico es el principal, pero seguidita siguen los protestantes, los pentecostales con sus diferentes maneras de ver el mundo, y hasta llegar casi a 100, ¿no? Judíos también y budistas también hay presencia aquí en Guadalajara. Entonces, bueno, es una ciudad con costumbres y tradiciones que refuerzan una identidad. Guadalajara es bastante tradicionalista, sí, pero ha permitido que en los últimos 20 años puedan existir demasiadas religiones. ¿Cuál es el contexto histórico? Bueno, en Guadalajara hay una fuerte tradición religiosa, ¿sí? Desde sus orígenes, ya lo mencioné, sede del arzobispado, cerca de entre 1600 y 1700, y después este fervor religioso se mantiene con la independencia, donde en la independencia son valores pues del ejército trigarante, recordar la unión, y uno de ellos es la religión, ¿no? Donde se establecía la religión católica como religión única, ¿no? Esto genera entonces un arraigo en la población. Después vienen unas reformas estatales bastante importantes que vienen a dar el origen en México al Estado laico, ¿no? Un Estado laico donde se entiende laico como separación iglesia-estado, a diferencia de otros países donde lo laico se asocia más con lo secular, es decir, como algo que es de origen religioso pasa a ser administración pública. Ejemplo, en el caso francés viene la cuestión, aquí en México lo podemos entender con los casos del cementerio, ¿no? El cementerio que era de jurisdicción religiosa pasa a ser de jurisdicción estatal, ¿no? Ese es un proceso secular, de secularización, de cambio. Pero aquí ha estado muy ligado a separar iglesia-estado, una separación de poder, porque las estructuras han estado legitimadas por cuestiones religiosas. Recordemos que en la colonia el papel religioso, como en cualquier sistema monárquico, está dando por sentado a la autoridad política. Entonces la institución religiosa da la legitimidad a la institución política. Esto es algo que los liberales entienden muy bien con las ideas ilustradas y buscan romper, ¿no? Entonces el Estado laico se debe entender de manera distinta a como a continuación lo voy a definir. Bueno.
Hoy en día se puede pensar en que la religión ha ido perdiendo vigencia, que se ha quedado estancada en el pasado y que sus normas ya no pueden regir en un mundo modernizado, globalizado, pero sobre todo laico, garante de libertades y de igualdad. Este nuevo mundo nos ha permitido entender o reentender el término de laico. Laicismo. Entonces, laicidad va más encaminada a la inclusión y a la pluralidad, propias de una democracia. Recordemos que una democracia es totalmente plural, ¿no? La posibilidad de que puedan existir en ese espacio diferentes maneras de pensar, diferentes maneras de actuar, siempre y cuando garante de libertades. Pero ¿cómo la definimos y cómo lo entienden los principales autores el término de laicidad? Es el régimen social de convivencia cuyas instituciones políticas están legitimadas por la soberanía popular y no por elementos religiosos. Esto es muy importante porque aquí está la clave y el origen de cómo debemos entender en nuestro nuevo mundo la laicidad. Unas instituciones, organizaciones que están legitimadas, es decir, que adquieren su validez por la soberanía popular y no por cuestiones religiosas, como pasaba en cuestiones coloniales y todavía hoy en algunos sistemas monárquicos. Es decir, en los sistemas monárquicos, la religión es quien corona al gobernante. Incluso en algunas religiones, como la anglicana, el gobernante es el jefe de la institución religiosa, ¿no? La reina es la jefa de la institución religiosa. Entonces, bueno, aquí está la clave. Entonces, desde este nuevo panorama entendemos el mundo de manera distinta. Hablamos de sistemas democráticos. Todos los sectores tienen la posibilidad de luchar por sus intereses, de luchar por mejores condiciones, de hacerse escuchar y de escuchar al otro. En términos de democracia, la democracia no nos asegura el éxito. La democracia, es más, favorece el conflicto, favorece la diversidad, favorece el choque. Lo importante o lo valioso de la democracia es que permite que todos podamos dialogar, que todos podamos entrar en un espacio, ese espacio público, el ágora para los griegos, donde hay la discusión. Y es ahí donde se vuelve valiosa la laicidad, como la posibilidad de que cualquier credo pueda existir. ¿Cómo un país, un grupo social o una nación logra hacer la transición de un régimen no defensor de los derechos humanos, un autoritario, monárquico, a uno que sí es defensor de los derechos humanos? Aquí hay varias maneras y muchas veces asociamos que cuando hablamos de laico, un Estado laico debe estar separado Iglesia-Estado. Los países han tenido diferentes procesos. Por ejemplo, en Estados Unidos o los países de tradición protestante, muchos de los gobernantes hacen referencias públicas a Dios, juran sobre la Biblia. Sin embargo, sus instituciones puede decirse que son laicas. ¿Por qué? Porque su autoridad está viniendo del poder público, ¿sí? No hay una búsqueda de líderes religiosos que sustenten las instituciones políticas, ¿no? Aunque sea, entonces ahí viene un proceso distinto, ¿no? Aunque se haga una profesión expresa de religión, las instituciones están sustentadas en la soberanía popular. Otras cuestiones como los países ortodoxos, Rusia, Grecia, Chipre, tienen más tradición de que todavía se consulta demasiado a los gobernantes religiosos, que están muy ligados al poder político. En el caso mexicano, la laicidad, con los liberales a mitad del siglo XIX, siglo antepasado, el término fue una constante separación. Sí, es decir, en primera, vamos separando las facultades que tiene la Iglesia que deben corresponder al Estado. Separar el matrimonio, el registro de los nacimientos y el cementerio. ¿Qué pasaba? En un país donde la religión católica era la única válida y obligatoria, pues ninguna religión podía tener el derecho a ser enterrado de manera digna porque todos los cementerios eran católicos. Entonces, esta problemática con las migraciones de otros países a mediados del siglo XIX, pues ya empieza a crecer y es cuando la separación se vuelve muy importante. El Estado se vuelve entonces el que toma el control en esas garantías y las vuelve de hechos hacia las personas. Y es ahí donde entra el mundo globalizado, ¿no? Empiezan a llegar a México entonces, o empiezan a profesar en México de manera libre diferentes religiones.
El templo más antiguo que todavía se mantiene de otra religión aquí en Guadalajara, no sé si algunos de ustedes lo han visto, Reforma y Avenida Alcalde, enfrente del templo de San José, hay un templo que originalmente fue para los congresionalistas. Hoy es, me parece que es bautista, anglicano, fue fundado en 1888, ¿sí? Cambió de dueño con los distintos conflictos, pero es el más antiguo que todavía se mantiene, ¿no? En Guadalajara hay 280,000 templos que tienen alguna referencia católica, capillas, templos, catedrales. Y muy cercano, 240 templos no católicos. Son bastantes y muy cercanos. Entonces ya se han ganado esto, tomado las diferentes corrientes, ¿no? Las diferentes corrientes protestantes, bautistas, pentecostales. La Luz del Mundo, por ejemplo, fundada aquí en Guadalajara, curiosamente en una época bastante conflictiva para las religiones, años 20, años 30, tiene el templo religioso más grande de Latinoamérica. Curiosamente no es un católico, ¿no? Entonces, bueno, Guadalajara ha sido entonces receptiva de distintos pensamientos. Entonces, el Estado laico se vuelve un garante de libertades donde se busca proteger el ejercicio pacífico de cada religión. No busca excluir entonces a ninguna religión. Y aquí es donde quiero hacer la aclaración principal. El Estado laico no es un Estado anticlerical, es decir, antirreligioso. Sí, como algunos corrientes comunistas tienen alguna tendencia a ser un poquito antirreligioso. En México, curiosamente, la Constitución de 1917 plasma valores bastante avanzados a su época, de carácter socialista, de derechos para los trabajadores, y está también inmiscuida ahí también el no promover ninguna religión. En ese momento se entiende como una religión, como una situación antirreligiosa, que ya después va a ir cambiando. Pero no olvidemos que un Estado laico, si estamos hablando de libertad religiosa, es un garante de las libertades. Se vuelve entonces el Estado gestor de la demanda de las libertades religiosas asociadas con los derechos humanos y la diversidad. Debemos entender que vivimos en estados multinacionales, donde todas las religiones pueden convivir siempre y cuando no estén atacando los derechos de los demás. Porque ¿qué pasaría, por ejemplo, en una manifestación? ¿No? Puse ahí el ejemplo de la peregrinación de la Virgen de Zapopan. ¿Qué pensarían, por ejemplo, alguien que le cortan su avenida? ¿No? Alguien que no puede cruzar cierta calle, ¿no? O algunos eventos religiosos que generan demasiado ruido, etcétera. Bueno, el Estado es garante ahí de siempre y cuando no se esté dañando el derecho de los demás, pues debe ser garante de esas libertades. Entonces el Estado es el administrador, el juez ante el conflicto de los derechos, ¿no? Eso es una idea netamente liberal, donde se busca un Estado pequeño, un Estado que se inmiscuya lo menos posible en la vida privada de las personas. Esa es la idea liberal, ¿no? Pero lo que sí, con lo que los invito a que se queden es con el Estado es garante de libertades, ¿no? Y es lo que debe proteger principalmente la libertad, las posibilidades de ser, de actuar. Ya cerrando entonces esta pequeña presentación, ¿está el Estado fuera de cualquier ritual? Es decir, el Estado no tiene rituales, porque sí estamos hablando de que el Estado debe buscar no legitimarse con actividades religiosas, pero el Estado también tiene actividades de culto. Las formas en que se delega el control político, las maneras de cerrar un contrato o los medios de dar a conocer las acciones gubernamentales en muchas ocasiones están fuera de la ley y se han conservado por muchos años, la tradición. Los políticos usan estos ritos muchas veces para mostrar su poder a los grupos de la sociedad. Los discursos políticos están llenos de cuestiones que ensalzan la grandeza del grupo dominante, pero también se opacan los aspectos que se quieren mantener ocultos. A esto se le llama sacralización del gobierno, ¿no? Es decir, actitudes netamente laicas, ¿sí?, o estatales, empiezan a adquirir un rito religioso, ¿no? Recordaremos con anterioridad lo que implicaba el Día del Presidente.
1 de septiembre, pues era un ritual completo, ¿no? Se descansaba en los trabajos. Es decir, el Estado también tiene rituales. Con lo que debe tener mucho cuidado el funcionario público es no buscar legitimidad donde no está. Recordar el funcionario público que la legitimidad viene del pueblo, de la soberanía popular. Es ahí donde debe buscar llegar a esa población. El error que cometen muchos funcionarios es que empiezan a caer en buscar legitimidad, es decir, validez de sus acciones en líderes religiosos, ¿no? Se ven tentados, es una tentación muy natural, ¿no? Pero aquí hay un error, o sea, piensan que el tener de cerca cierta religión les va a dar autoridad. La autoridad no viene de ellos, la autoridad viene de la soberanía popular que ejerció su voto. Entonces ahí es donde lo deben buscar. Entonces sí debe tener mucho cuidado con esos momentos donde, bueno, sí estamos en un estado laico, pero en veces el gobierno quiere volver, tiene una tendencia a buscar esa legitimidad con tal de seguir moviendo las acciones como ellos quieren. Entonces, buscar mantener que la situación de la toma de decisiones quede totalmente llevada por el interés público. ¿Por qué? Porque muchas veces, si estamos hablando de un estado laico donde todos tienen la posibilidad de creer, de practicar una religión, es muchas veces riesgoso que ellos al momento de tomar decisiones, de emitir legislación, tengan un sesgo moral religioso. Entonces aquí también a veces las asociaciones civiles cometen el error de atacar a otras religiones. Por ejemplo, la libertad religiosa, o más bien la laicidad, ha traído avances en cuestión de derechos sexuales y reproductivos, ¿no? Que ha permitido que esta diferencia de conciencia, que no solo se traduce en cuestión religiosa, permita otras conciencias como los nuevos derechos de cuarta generación que se conocen. Entonces, ¿qué es lo que provoca esto? Pues que se ataquen a otras religiones. Aquí hay que tener mucho cuidado porque a quien debemos vigilar, a quien debemos presionar, pues no es al que piensa diferente, ¿no? Sino al que está tomando la decisión, ¿no? Que es el que se debe a la ciudadanía. Entonces, bueno, el Estado no está fuera de cualquier ritual, sino que muchas veces también tiene la tendencia a caer en rituales, ¿no? Y haciendo entonces una recapitulación general para ya terminar mi exposición, pues sí, evidentemente el Estado laico, que tiene un origen de separación iglesia-Estado, que tiene un origen de cambiar las actividades que no originalmente tenía el control la Constitución religiosa, hoy les va a tener el control del Estado como garante del interés público, como garante de las libertades. Muchas gracias por esta noche. Muy buenas noches a todos ustedes. Doctora Adriana Ruiz Rasura, vicepresidenta de esta casa y de su junta directiva, licenciada Carla Georgina Chávez Pech, asesora del capítulo juvenil, doctor Renato, coordinador del mismo, y por supuesto al licenciado Luis Alfonso Fernández Gobea, un sincero agradecimiento por permitirme estar frente a ustedes y poder platicar o comentar algunas ideas derivadas de la excelente presentación que, como trabajo de ingreso al capítulo juvenil, que por cierto, iniciado en la administración de la licenciada María del Pilar Sánchez Alfaro, expresidente, antes, bueno, pues ya te lo atribuyo a ti, como la formadora de este capítulo, pues son ideas muy interesantes que me han permitido hacer unos comentarios fuera del script que traía yo para ustedes, porque derivado de escuchar al licenciado Fernández Gobea, pues tengo interés en presentarlo. Realmente no son respuestas a lo que él ha dicho, sino más bien son preguntas que nacen de su exposición. Él afirmaba que en este momento hay una aparente crisis de las religiones. En un mundo globalizado, las religiones naturales parece que están superadas por la aldea global. Sin embargo, el sentido de espiritualidad
que va muy de la mano con el de religiosidad, parece cobrar mayor auge en esta época. No solamente por las actividades de culto que vemos en las calles, sino la percepción personal que se tiene para acercarse con la deidad, cualquiera que ésta sea, en nuestra actividad diaria. Fíjense, Mariano Otero señalaba que una nación se integra no solamente por aquellas formas que el Estado planteaba, como lo eran el territorio, el pueblo y el gobierno, sino que además de ello era la suma de creencias, tradiciones, cultura, aspiraciones, sueños e incluso también las bajezas a las que el ser humano puede llegar. Esa, la suma de todo ello es lo que forma una nación, forma un Estado. Entonces yo pensaría, si el sentido de religiosidad bien pudiera estar siendo socavado por los correos color de rosa y los correos políticamente correctos y el show televisivo, deben tener una explicación, encontrar en una forma diametralmente opuesta un crecimiento hacia la espiritualidad del ser humano. Y vean ustedes, en todos lados alinean chakras, hay aromaterapia y reiki, mandalas y mantras y todo eso, ¿no? Y está muy de moda y parece que como no requiere o no exige cierta obediencia y la percepción, la obediencia y seguimiento de ciertas reglas, como en la religión hebraica o católica en el estricto sentido, o en las protestantes, pues mejor, hacemos algo más cómodo, como es alinear chakras, en lugar de tener una devoción en el más puro sentido del ser humano. Y hablo del ser humano porque, fíjense, las inclinaciones naturales del hombre son a la propiedad, a la justicia, a la libertad, y dentro de ellas al sentido de la religiosidad, a la libertad de conciencia, como se ha explicado aquí, y también, por supuesto, el derecho a la resistencia a la opresión. Más que los franceses luego lo quitaron, para no tener problemas derivados del compañero Napoleón. Entonces, también se plantean cuestiones sobre la necesidad de ser tolerantes. Más cuidado porque en esta época, donde la diatriba es el pan nuestro de cada día, parece que está sustentada en una percepción totalmente falaz de lo que es la tolerancia, porque muchas veces se cae en la irresponsabilidad. Como soy tolerante no actúo, como soy tolerante no corrijo, como soy tolerante no llamo a cuentas. Por tanto, más que tolerancia, es un acto de responsabilidad desde mi punto de vista. Entonces, yo creo que el artículo 130, que es lo que marca básicamente el trabajo que ha presentado el licenciado Fernández Gobea, es muy, muy claro. Este artículo, desde 1917, no había sido modificado, sino hasta que llega el licenciado Carlos Salinas de Gortari a la presidencia de la República, y bueno, se publica una reforma al mismo, la primera de ellas, el 15 de julio de 1992. Y con esta reforma se dice sí a tres cosas. Se dice que sí a la abolición del latifundio. Acuérdense que se modifica el artículo 27 constitucional, se modifica el artículo 3º y se modifica el 130. El 130, que nunca se había tocado, parece que era importante para entrar a ese mundo globalizado. Acuérdense que estamos en proceso de entrar a la firma del Tratado de Libre Comercio. Era importante mostrar al mundo que aquellos desastres naturales, industriales, como lo fue el caso de las explosiones de la calle Gante, tendrían que ser borradas, y una forma muy, muy elegante de hacerlo y patriótica hasta cierto punto era modificando la Constitución. Y esta Constitución, ¿qué nos decía desde sus inicios? Bueno, primero
eran tres aspectos fundamentales que ya les he mencionado: el Estado, o mejor dicho, la educación laica y casi socialista, como alguna vez se estableció en la Benemérita Universidad de Guadalajara, la prohibición a las agrupaciones religiosas y a los ministros de culto para establecer escuelas primarias, que durante muchos años las había, y nuestros hijos y nuestras amistades acudían a escuelas primarias administradas por religiosos, y el Estado no decía nada. También estaba la prohibición de realizar votos religiosos y establecer órdenes monásticas. Por supuesto que lo que nos plantea el licenciado Fernández Gobea estaba totalmente prohibido. Estaba el culto público, solamente se podría realizar dentro de los templos, los cuales estarían bajo la vigilancia de la autoridad. Eso era lo que decía el artículo 130 de nuestra Constitución. Entre otras cosas, por supuesto, no tenían personalidad jurídica. Desde la desamortización de los bienes eclesiásticos no eran capaces de tener propiedades. Había incapacidad para heredar, y por supuesto que a los sacerdotes se les prohibía, a los ministros de culto se les prohibía el votar, y también tenían la prohibición de actuar en un proceso democrático en la parte pasiva, es decir, ser votados. A menos que se separaran con cierto tiempo de anticipación de esas posiciones. El texto original, yo los invito a que lo lean, del artículo 130, siempre me ha fascinado del mismo un párrafo que subsiste hasta la actualidad. Dice lo siguiente, fíjense: la simple promesa de decir verdad y de cumplir las obligaciones que se contraen sujeta al que la hace, en caso de que faltare a ella, a las penas que con tal motivo se establece en la ley. Es decir, es un mandato constitucional el no mentir. Es un precepto. Y nosotros a veces, y lo veremos más adelante, nos escandalizamos cuando vemos cómo en otros gobiernos, en otros estados, se jura sobre la Biblia. Decía Mariano Otero que somos todo eso, no somos solamente materia, no solamente somos carne y agua. Somos pensamientos, somos emociones, y tenemos inclinaciones naturales que nos permiten fortalecer y florecer en lo que son las inclinaciones naturales del hombre, ¿no? Bueno, el texto vigente con Salinas de Gortari, ¿qué dice? Los ministros no podrán asociarse con fines políticos ni realizar proselitismo a favor o en contra de candidato, partido o asociación política alguna. Tampoco podrán, en reunión pública, en actos del culto o de propaganda religiosa, ni en publicaciones de carácter religioso, oponerse a las leyes del país o a sus instituciones, ni agraviar en cualquier forma los símbolos patrios. Es decir, hasta 1992, todas las procesiones a las que íbamos, veíamos o en las que participábamos estaban prohibidas por la ley. Era faltar a la Constitución, so pena de que el gobierno estatal o federal impusiera una sanción. Sin embargo, todas las practicábamos. Desde Benito Juárez, el 12 de diciembre se constituye como un día de asueto nacional, y no es gracias a un héroe nacional, es gracias a la Virgen de Guadalupe, que, entre paréntesis, gracias a que triunfaron los insurgentes, somos guadalupanos. Si no, seríamos seguidores de la Virgen del Pilar, porque era la que llevaban los realistas. Este artículo 130 constitucional está reglamentado por la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, y entre otras, fíjense, dice el artículo 22:
Para realizar actos religiosos de culto público con carácter extraordinario fuera de los templos, los organizadores de los mismos deberán dar aviso previo a las autoridades federales del Distrito Federal, estatales o municipales competentes por lo menos 15 días antes de la fecha en que pretendan celebrarlos. El aviso deberá indicar el lugar, fecha, hora del acto, así como el motivo por el que se pretende celebrar. Dice el siguiente párrafo: las autoridades podrán prohibir la celebración del acto mencionado en el aviso, fundado y motivando su decisión, y solamente por razones de seguridad, de protección de la salud, de la moral, la tranquilidad y el orden públicos y la protección de derechos a terceros. Hay religiones en las que, como ofrenda a deidades, se sacrifican animales. Yo podría celebrar públicamente una ceremonia de esta naturaleza sin que tenga a los 10 segundos a la Comisión Estatal para la Defensa de los Chivos, Chivitos, Becerros y lo que sigue, pero pues seguramente hay algo así ya. Vamos, es discutible por qué si hay libertad tengo que dar aviso. ¿Por qué me lo pueden prohibir? Esa es una cuestión que se plantea el licenciado Fernández Gobea. Es decir, no solamente es una inclinación natural del ser humano que es ser respetada por el Estado, pero no porque lo diga una ley. Imaginen ustedes que en este momento desaparecen de todos los medios electrónicos, bibliotecas y escritorios la Constitución, y no hay ninguna sola. Eso me permite matar, eso me permite robar, eso me permite apropiarme de lo que no es mío. ¿Quién sabe? Yo creo que no. Es decir, si este artículo se modificara, entonces ya no podremos hacer el culto, ya no podremos salir a las calles a hacer una manifestación de una inclinación natural del ser. Hay muchas cuestiones que tienen que ser analizadas y que se derivan justamente de una cuestión que plantea el licenciado Fernández Gobea en su trabajo de ingreso. Dice, ¿deben los actos religiosos realizarse en público? Yo no veo por qué no pueden hacerse en público. Yo no veo por qué, siendo una inclinación natural y siendo esta una norma vigente, lícita, que permite el mismo, pudieran ser frenados en ninguna forma, excepto por las cuestiones que la propia ley señala en casos de algún desastre, de enfermedades, de seguridad o algún tipo de esto. Pero estas cuestiones que plantea el licenciado Fernández Gobea en su trabajo, primero me llevan a cuestionarme si efectivamente existe un Estado laico. Él decía, y lo ha dicho bien, acerca de la necesidad de tener un Estado laico y del proceso de secularización de las instituciones o de la acción pública o las políticas públicas o instituciones públicas que ahora reconocemos todos. Sin embargo, creo que tampoco es admisible ni se puede pensar en la neutralidad ideológica de un gobierno. Creo que no es posible, no creo que sea necesario. Yo creo que sí es importante la secularización del comportamiento de los servidores públicos, entendida como justamente una armonización entre un derecho inherente al ser humano, pero también implícitamente vinculada a un deber social. Las virtudes éticas tendrán que estar en todo momento vinculadas con las éticas públicas o los compromisos cívicos que tiene un ser humano que vive en sociedad como nosotros. El Estado laico efectivamente es garante de la libertad de conciencia. Sin embargo, todos los días, o al menos así lo creo, los lunes en las primarias me parece que se sigue entonando el himno nacional.
En las ceremonias públicas se entona el himno nacional y hacemos honores a nuestra bandera. Y hacemos alusiones a entidades metafísicas. Y hablamos de Dios. Y hablamos de un arcángel. Y por el dedo de Dios se escribió. Y lo canta el presidente, y el gobernador, y el presidente municipal. ¿No? Parece entonces que vivimos una laicidad tropicalizada, ¿no? Parece que esta laicidad está acomodada a los usos y costumbres de nosotros como pueblo. Los días de asueto nacional están vinculados a un acontecimiento social, pero en la mayoría de los casos están también vinculados social y jurídicamente a festividades religiosas. El caso más evidente es con la Virgen Federal, la de Guadalupe, hay asueto el 12 de diciembre. Y la Virgen estatal, la Virgen local, como es la de Zapopan, es el 12 de octubre, ¿no? Luego, el Estado laico, el Estado es laico, sin embargo sus gobernantes parecen que tienen un deber social y conductas y políticas públicas mezcladas con lo que Fernández Gobea planteaba como rito y ritual, y pareciera que hay una especie de religiosidad gubernamental muy acomodada. Finalmente quisiera agradecerle al licenciado Fernández Gobea su exposición, porque derivada de ella me permite afirmar que la teoría del Estado laico se basa en una concepción secular y no sacra del poder político, como una actividad autónoma respecto de las confesiones religiosas, las que sin embargo, colocadas en un mismo plano de igual libertad, pueden ejercer un influjo político de acuerdo a su propia importancia social. El Estado laico, entendido adecuadamente, no profesa, por lo tanto, una idea religiosa o irreligiosa. Pero para fortalecer esto es necesario gozar de una cultura laica y enfocarnos un poquito más a los procesos de secularización y no solamente hablar de laicismo. Quizás el primer mandamiento de la laicidad consista en romper la idolatría culturalista y fomentar el espíritu crítico respecto a las tradiciones propias y ajenas. Podría, para concluir, formularse con aquellas palabras de Santayana que afirmaba: no hay tiranía peor que la de una conciencia retrógrada o fanática que oprime a un mundo que no entiende en nombre de otro un mundo que es inexistente. Quisiera con esto concluir mis palabras de bienvenida al licenciado Fernández Gobea, con la certeza de que su inclusión dentro del capítulo juvenil va a fortalecer esta institución, va a acrecentar el tesoro de la misma, y seguramente en años posteriores lo veremos con mucho orgullo ciñendo los colores de esta benemérita institución. Muchas gracias y felicidades. Muchas gracias, maestro expresidente Eduardo Velasco Briceño. Agradecemos la presencia también de nuestra expresidenta, la licenciada Pilar Sánchez Alfaro, y a continuación daremos la toma de protesta, imposición de distintivo y entrega de constancia a nuestro recipendiario. Volteas hacia la bandera. Bien, protesta usted acatar, cumplir y hacer cumplir de manera absoluta los estatutos y reglamentos de la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco. Sí, protesto. Si así fuera, que la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco y sus compañeros se lo reconozcan, y si no, se lo demanden. Muchas felicidades.
continuación, unos avisos. El viernes 8 de noviembre a las 8:30 horas se llevará a cabo el 143 aniversario del presbítero Severo Díaz Galindo, a cargo de nuestro expresidente, el presbítero y licenciado Armando González Escoto, en la Casa Severo Díaz, ubicada en la calle Camarena 400, esquina con Avenida La Paz, en la Colonia Americana. El martes 12 de noviembre a las 19 horas se llevará a cabo las conferencias de Palmas y Palapas en el occidente de México, a cargo de nuestro expresidente, el doctor Silviano Hernández González. Además, influencia filipina en la costa del Pacífico mexicano, a cargo de nuestra invitada del Colegio de Michoacán, la doctora Paulina Machuca Chávez. A continuación procederemos a la clausura de la sesión, a cargo de la doctora Adriana Ruiz Rasura. Unos segunditos nada más para pues felicitar a Luis Fernández Gobea por su trabajo, una excelente presentación, al doctor Eduardo Velasco por su contestación también tan atinada, tan acertada. Y quiero darle las gracias al doctor Eduardo por el reconocimiento que me hace para la fundación del capítulo juvenil, y nada más precisar que desde 1987 empecé con las gestiones para que este capítulo se diera, primero como infantil, más tarde como juvenil, y en la presidencia de don Enrique Varela, siendo yo secretaria general de la sociedad, fue cuando logramos que se integrara el capítulo juvenil a los estatutos de esta benemérita sociedad. Entonces, nada más, y muchas gracias por ese reconocimiento, porque a veces está por ahí como muy olvidado. Gracias, felicidades, Luis. Gracias. Agradecemos las palabras de la expresidenta, la licenciada Pilar Sánchez Alfaro. Bien, a continuación y antes de dar por terminada esta sesión, igualmente quiero felicitar al licenciado Fernández Gobea por este ingreso, felicitar la aclaración que nos diste. Creo que es importante saber en qué momento surge este interés porque los muchachos jóvenes, la juventud ingrese precisamente en nuestra benemérita sociedad. Y bueno, pues agradecerle también a nuestro expresidente, el licenciado Eduardo, por la aclaración que nos da de este tema, que es complejo, es difícil de entender a veces, es como caminar en el filo de la navaja, ¿verdad? Entonces creo que ahorita tendremos la oportunidad de conversar más a fondo en las dudas que nos surgen de este tema. Y bueno, siendo las 9, casi las 9, las 8:55, declaramos clausurada esta sesión del jueves 7 de noviembre con la presentación del trabajo de ingreso al capítulo juvenil del licenciado Luis Alfonso Fernández Gobea. Muchas gracias, buenas noches.